R2 más R3 sobre R3 es lo mismo. R2 más R3 sobre R3. Está diciendo esta ecuación que en principio la tensión de salida depende de una tensión de referencia que es fija, la tensión base emisor que es aproximadamente constante, afectado por este factor, que es la relación entre R2 y R3 más 1. Es decir, la tensión de salida no depende de la tensión de entrada, o si aparece la tensión de entrada de la expresión, no. ¿Dónde estaría, digamos, eso que acabamos de decir, que en realidad si la tensión de entrada aumenta, algo la tensión de salida se mueve? Y bueno, está en que la tensión base emisor en realidad algo se modifica, un poquito tiene que cambiar para mantener la nueva condición de equilibrio. Entonces, esto en realidad esto sí varía un poco, esto varía, pero esto no, esto es bastante más constante. Por eso es importante que la BZ sea bastante más grande que la tensión base emisor, si se puede, de manera tal que este término tiende a ser más constante que si existiera solamente la tensión base emisor. Si yo saco la tensión de Zener, también funciona, pero va a ser más dependiente de la tensión base emisor. Al tener el Zener, se hace más independiente de la tensión base emisor del transistor 2, estamos hablando, ¿no? La tensión base emisor del transistor 2. Fíjense qué significa esta ecuación. Lo podemos poner también así. Ya lo hemos visto de una manera. R2 más R3 sobre R3 es lo mismo. Si aumentamos la R2, ¿qué pasa con la tensión de salida? ¿Tiende a aumentar? ¿Tiene sentido? A ver. Imaginemos que acá tenemos un potenciómetro en esta resistencia. Hemos logrado establecer acá una cierta tensión de salida y ahí está todo polarizado. Aumento la R2. ¿Qué pasaría con la tensión en la base de este transistor? Disminuye. Para el transistor es como si hubiera bajado la muestra. Es decir, es como si la salida hubiera bajado. Entonces el lazo actúa para aumentarla la salida. ¿Está bien? O sea, si esta resistencia aumenta, el circuito actúa de manera tal que hace que esta salida aumente lo suficiente para lograr equilibrar otra vez a la base emisor más la tensión del dedo centro. O sea, trata siempre de mantener 0,6 volt allí. Así que está bien. Aumenta la R2, aumenta la tensión de salida. O disminuyendo la R3, sería lo mismo. O sea, si yo achico la R3, aumenta la tensión de salida. De hecho, van a encontrar por ahí algunos circuitos donde la muestra a lo mejor la toman de esa manera, es decir, está el transistor así y hay un potenciómetro para tomar la muestra, porque puede ser, a lo mejor tiene una resistencia ahí también. Y entonces, si yo bajo esto para acá, sería como aumentar la R3, perdón, la R2 o disminuir la R3, aumenta la tensión de salida. Yo les puedo preguntar en el examen, ¿qué pasa si disminuyo R3 o aumento R2? Bueno, tal cosa, aumenta la tensión de salida. Y al revés también, ¿no? Si disminuyo la R2, la tensión esta aumenta, este transistor conduce más, este transistor conduce menos, y aumenta la caída de tensión de salida, de tensión, entonces la tensión de salida disminuye. Bueno. ¿Dudas? Supongo que muchas, es decir, hemos pasado de, sí, es normal, o sea, a mí me costaba nomás que el transistor entender, yo les digo, cómo es posible que uno vea la coexistencia de una corriente de base con una corriente colectora, con la corriente de emisor. A mí ya eso me producía mucho ruido, me incomodaba mucho verlo. Por eso yo le busqué una manera, me parece a mí, a través de esa descripción del proceso físico que ocurre en el transistor. Ahí uno es como que entiende, digamos, que existe la corriente de emisor, la corriente de colector, que es los electrones que logran pasar, y la corriente de base, que son los que se recombinan. Creo que se entiende más o menos cómo ocurre dentro de la pastilla, dentro del silicio, esa idea. Acá lo que tenemos que aprender, o hay que ir madurando de a poco, la verdad es para de a poco, dentro de lo poco que puede, el tiempo que hay,
a entender las tendencias, ¿sí? A entender esto que les digo, cuando se incrementa un parámetro para tal lado, ¿qué pasa con los demás parámetros? El encadenamiento de causa-efecto de estos incrementos, ¿sí? Es lo que habría que analizar. Para tranquilidad de ustedes, lo que es la parte así analógica, la vamos a retomar recién en la unidad 5 y es de una manera más cerrada, digamos, cierra más en el sentido de que es más algebraico, cuando veamos lo que se llaman amplificadores operacionales. Las unidades que siguen después son más bien de lógica, circuitos digitales, así que no entramos mucho más en el transistor. Es como para que tengan el concepto de amplificación, que yo creo que lo podemos entender, y este de la regulación es un tema más de examen, pero no pasa de acá. La complejidad que nosotros tenemos como máximo en lo que es circuitos lineales sería esto, el circuito regulador de dos transistores. Así que es cuestión de, bueno, lean el apunte, lo podemos probar en un simulador, van a hacer una práctica de esto también, van a hacer una práctica de una fuente reguladora de dos transistores, así que van a poder ver ustedes el efecto de realimentación negativa y que esto realmente regula. Esas cosas van a contribuir a que uno se vaya convenciendo, digamos, aceptando estos conceptos. ¿Alguna pregunta? ¿Tema? Bueno, nos están quedando dos cosas que serían lo que es la regulación conmutada y lo que es modulación de ancho de pulso y después los dispositivos de potencia. Realmente se nos hace un poco complicado meter todos los temas ahora. Simplemente voy a introducir un concepto. Un poco ya lo dijimos, ¿no? El regulador lineal está trabajando, es un transistor que trabaja en la zona activa. Es decir, dentro de esto, trabaja acá. Va a ser capaz de ir hacia más conducción, es decir, cuando va hacia saturación, va hacia más conducción, la tensión colectora emisor disminuye, la IC aumenta, o va hacia menos conducción, hacia el corte. Trabaja en esta zona. Pero está todo el tiempo soportando una corriente y una tensión de manera tal que el producto de las dos magnitudes, de la corriente y la tensión que soportan, nos da una disipación de potencia importante. ¿Sí? El elemento de paso acá actúa como una resistencia variable, digamos, aunque el proceso físico que ocurre es bien distinto, como hemos visto nosotros, desde afuera podríamos imaginar que es como una resistencia variable, más o menos conductiva. Pero vemos que esa resistencia, ese elemento, tiene que soportar simultáneamente una corriente y una tensión, y por lo tanto una potencia, ¿cierto? V por I. Así hicimos un cálculo, ejemplo, 20 volts, 12 volts, 10 amperes dijimos, bueno, sería 20 volts menos 8 nos da, perdón, menos 12 nos da 8 volts de caída en el transistor, y 10 amperes, 8 volts por 10 amperes serían 80 vatios, ¿está bien? Un transistor disipando 80 vatios se va a calentar una barbaridad, por decirlo técnicamente. Va a ser, digamos, imposible, casi inviable que maneje esa potencia un dispositivo, porque estamos hablando de encapsulados pequeños en general, como puede ser una cosa así, y 80 vatios en un dispositivo así puede levantar mucha temperatura. Hace falta colocarle disipadores, al refrigerar, digamos, en forma forzada, etc. Pero es, digamos, una potencia importante. Entonces, cuando se trabaja con potencia, y estamos hablando de 10 amperes, nada más, que no es tanto, pero ya cuando queremos mucha corriente y mucha diferencia de tensión entre entrada y salida, tenemos que empezar a pensar en otra forma. ¿Qué pasa si en lugar del transistor trabajando como resistencia pusiéramos al transistor trabajando como una llave? Vamos a dibujar una llave.
Cuando está la llave abierta, a la carga no llega nada de potencia. Cuando está la llave cerrada, llega toda la potencia. Y no regula aparentemente esto, es decir, lo puede entregar todo o nada. Pero ¿qué pasa si la llave esta yo la cierro y la abro de una manera, por ejemplo, pulsante? Es decir, cierro la llave, entonces le aplico voltaje a la carga. Abro la llave, no le aplico voltaje. Cierro la llave, le aplico voltaje a la carga, abro la llave y no le aplico. Pulsante. ¿Sí? Tensión en la carga, tensión que llega sería pulsante. Si esto fuera un horno eléctrico, por ejemplo, esto va a producir una alimentación con un valor medio que va a hacer que la temperatura del horno vaya a un valor intermedio entre el mínimo y el máximo, digamos. ¿Sí? No va a estar ni frío ni totalmente, digamos, ni prendido al máximo, sino que va a estar en un valor intermedio. Si yo quiero que la temperatura del horno sea un poquito menor, ¿qué haríamos, por ejemplo? Podríamos tener menos tiempo cerrado la llave y más tiempo abierta la llave. ¿Ven? El valor medio de tensión aproximadamente va a estar por allí, el valor medio de tensión acá está por allí. Ahora, esto es, desde el punto de vista, digamos, para un circuito o un equipo como un horno eléctrico puede andar. Para un motor, por ejemplo, más o menos lento, depende de la velocidad con que haga este pulsado, también puede funcionar. No es que yo cierro la llave, espero un segundo, abro la llave, espero un segundo, el motor andaría haciendo brum, brum. No, eso no. Le ponemos, lo cerramos y lo abrimos rápido, y entonces el motor va a ir a una velocidad intermedia, con un poquito de vibración, pero va a lograr ir a una velocidad intermedia, entre mínimo y máximo. Y hoy, ¿para qué estoy haciendo esto? A ver, ¿qué pasa con el transistor? ¿Se calienta o no se calienta? Imaginemos que una llave. Cuando está abierta la llave, sería el transistor en el corte, sería el transistor acá, en la zona de corte. El área de este rectángulo, ¿cuánto es? No les pido un valor exacto. Digo, si la corriente es cero, porque está la llave abierta, es cero. No disipa potencia, es decir, cuando la llave está abierta, el corte no disipa potencia, el transistor no disipa potencia. Y cuando la llave está cerrada, nos vamos acá a la saturación. No es exactamente en caída de tensión cero, pero tenemos una corriente grande, pero una tensión muy pequeña, del orden de 0,5 volts. Entonces la caída de tensión es chiquita, la corriente es grande, pero la potencia que disipa el dispositivo es pequeña. Si fuera idealmente una llave, o sea, si fuera una llave, la potencia que disipa es cero también. Es decir, que estaríamos logrando con un elemento entre corte y saturación, o en conmutación se dice, en conmutación, régimen de conmutación, estaríamos logrando dosificar la potencia de la fuente de energía a la carga sin disipar potencia en este dispositivo. ¿Está bien? Ahora, para que esto que es pulsante vaya a un valor intermedio en realidad de tensión, no de potencia, yo podría, por ejemplo, poner acá un capacitor. Ahora, el capacitor se carga al valor pico, así que se descargaría y se cargaría al valor pico, haría algo así. Le podría poner acá una resistencia para que el capacitor se cargue a un valor intermedio. Pero en realidad si pongo una resistencia voy a tener disipación en la resistencia. Entonces en lugar de una resistencia pongo una inductancia y logro tener un efecto, digamos, de cargar y descargar el capacitor a través de una inductancia. Son elementos reactivos, no son disipativos. Y se agrega a esto acá un diodito. Hay un diodo que se necesita para recircular la corriente que se ha establecido en la inductancia. Porque una vez que se estableció corriente en la inductancia, yo no la puedo cortar de golpe, porque si abro la llave, la corriente se cortaría de golpe y habría una sobretensión en la inductancia. Entonces, este diodo permite que la corriente recircule. Con la llave cerrada, este diodo está en oposición y no molesta. Bueno, ese circuito así chiquitito que he dibujado, una llave, una inductancia, una capacitancia y un diodo, es una fuente reductora.
una fuente switching reductora. Convierte de continua a continua. En la salida tendría un pequeño ripple, pero regularía. Y yo con esto, manejando el tiempo de encendido con respecto al periodo total, esto se llama T-on y T-off. Tiempo de encendido, tiempo de apagado. Y este es el periodo, que es igual a la suma de los dos tiempos. El duty cycle, lo escribimos acá, ciclo de trabajo o ciclo de servicio, es el tiempo de encendido dividido la suma de los otros dos o dividido el periodo. Modulando ese duty cycle o ese ancho de pulso, modulando el ancho de pulso, se modifica la tensión de salida. ¿Se le puede agregar a esto un lazo de regulación? Sí, se puede tomar acá una muestra, comparar con una referencia y si están por encima o por debajo, actuar sobre la llave para que la llave esté más tiempo abierta o más tiempo cerrada. Faltaría el lazo de regulación, no está dibujado en este circuito. Sería como hicimos en el primer caso de la resistencia, nada más que la resistencia. En este caso es la llave con su filtro, digamos así, el filtro necesario para lograr esa tensión de salida. Ese sería entonces una fuente conmutada, ¿está bien? Esta se llama reductora. Bueno, hay dos más que la vamos a ver después. Esto, la eficiencia teórica sería 100%. En la práctica puede ser del orden del 90 y tantos por ciento. En algunos circuitos más sencillos puede ser del 80 al 90%. Pero digamos, es una fuente mucho más rendidora que la lineal. Los reguladores lineales, ahora la fuente lineal tiene ventajas en que es más rápida para regular, a pesar de que aquella trabaja en conmutación de alta frecuencia. Estamos hablando del periodo de conmutación, o sea, la frecuencia de conmutación, que sería la inversa del periodo de esa onda que estamos dibujando allá. Estamos hablando de 20 kHz para arriba, ¿sí? 20 kHz, 200 kHz, hasta 2 MHz de frecuencia de conmutación se utiliza. Una cosita más que no dije de acá, que es importante, lo mencionamos medio al pasar. Este regulador tiene una gran virtud y es capaz de atenuar el ripple. Acuérdense que nos había quedado a nosotros el rectificador del capacitor que nos permitía, digamos, lograr una casi continua, pues nos quedaba con el ripple. Las variaciones de tensión de entrada debido al ripple, este circuito las atenúa bastante, porque actúa de esto de manera tal que compensa esas variaciones. Así que un buen regulador suplanta en buena medida a la necesidad de un gran capacitor. Un buen capacitor no tan grande y un buen regulador, y por ahí tengo un buen comportamiento. Bueno, hay mucho más para decir, pero por ahora dejémoslo acá. ¿Alguna inquietud?